Buenas noches, espero que estén todos bien del otro lado. Estamos en una tarde-noche bastante fría aquí en la ciudad de Verónica, transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Espero que estén todos bien del otro lado. Anhelo con todo mi corazón que la palabra que voy a compartir hoy pueda servirnos para vivir mucho mejor, para entender la palabra de Dios, para entender lo que Dios quiere para con nosotros, ¿no? En esta noche quiero transmitirles, como cada vez que puedo transmitir una palabra, esperanza. La palabra profética, que es la palabra más segura, que es la de las Escrituras, transmite siempre edificación, consolación, exhortación. Así que para lo que sea que se necesite la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios va a cumplir el propósito para el cual fue enviada. Por eso en esta noche seguimos con este estudio tan profundo como Dios me permite hacer del libro de Proverbios. Realmente no encontré un comentario del libro de Proverbios que fuese tan profundo como para hacerlo versículo por versículo. Muchos comentaristas saltean ciertos proverbios los saltean, y a veces cuando buscamos información de ciertos versículos no la encontramos. Así que la decisión que he tomado, que Dios me asista para poder cumplirla, para poder cumplir esta decisión, es la de estudiar el libro de Proverbios uno por uno, cada proverbio y en profundidad. Así que estamos en esta serie que ya vamos por la parte 15, basándonos en Proverbios 10:27. El temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Recuerden que tomamos este versículo como base y todo lo que rodea el nombre personal del Elohim de Israel, Yahvé. ¿Por qué tomamos este versículo como base? Precisamente porque estamos hablando del temor de Dios, de aquellos que temen a Dios, de aquellos que aman, que reverencian a Dios, de aquellos que deciden servir a Dios con todo su corazón, viendo la diferencia que hay con aquellos malvados, hablando de los malvados, aquellos que van en contra, que están en contra de Dios, que niegan a Dios, que blasfeman contra Dios. Hay una gran diferencia entre el temor de Yahvé cuando aumenta los días, o aumenta inclusive la forma de vivir, mejora la forma de vivir, transforma la forma de vivir, y los años de los malvados serán acortados. Esto es como una sentencia, ¿sí? Es algo que Salomón escribe como una sentencia. Venimos viendo esta serie de proverbios y estamos en la parte 15, como les dije hoy. Vimos en el último proverbio, que era el 5, abominación a Yahvé es todo altivo de corazón, tarde o temprano no quedará impune, es decir, todo altivo de corazón recibirá su justa recompensa, su justo juicio, su justo castigo por la altivez de su corazón. La altivez es arrogancia, es soberbia, es orgullo. Eso hace que las personas carguen sobre sí mismo un justo juicio de Dios. Recuerden que Dios enjuicia justamente. Dios es justo. Dios no se equivoca en su juicio. La altivez de corazón es maldad, por tanto, debe ser castigada. Ahí es donde entran la misericordia y la verdad del Proverbio 16:6. Recuerdan que leímos el 16:5, 16:6
es el que vamos a leer hoy. Por la misericordia y la verdad se expía el pecado, y mediante el temor de Yahvé se aparta uno del mal. No hay forma de entender este proverbio si no analizamos las dos primeras palabras. Para lograr entender la primera parte de este proverbio, debemos analizar las dos palabras principales, misericordia y verdad. Misericordia, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene misericordia? Es una palabra que suena un tanto religiosa, se usa mucho en el catolicismo romano, pero tiene una profundidad, que inclusive hasta el ser humano, ni el más inteligente puede llegar a entenderla en cuanto a lo que respecta a la misericordia de Dios. Misericordia, ¿qué significa? Significa benevolencia, significa piedad, significa favor, significa clemencia, significa compasión. ¿Podemos entender todo esto en términos humanos? Claro que sí. El tema siguiente es que en términos de Dios, o en términos de los atributos de Dios, es mucho más profundo que lo que humanamente podemos entender. Entonces, misericordia, en cuanto a lo que respecta a los atributos de Dios, misericordia es no actuar según lo merecido. También puede significar ira retenida. Misericordia en hebreo es chesed, y es uno de los atributos del carácter de Dios. Es uno de los atributos del carácter de Dios. También es un mandamiento para los seres humanos. Es un mandamiento para los seres humanos, pero siempre proviene de Dios la misericordia. Aunque el hebreo es una lengua más antigua que el latín, esta palabra en latín puede traducirse como miserias del corazón. Misericordia viene de miseria y de cordia, corde, corazón. Miserias del corazón. Miserias del corazón humano. En este sentido, es en este sentido que hacer misericordia es ver las misericordias del corazón humano y actuar compasivamente con los demás. Es decir, cuando nosotros vemos las miserias del ser humano, las miserias del corazón humano, y actuamos en consecuencia, estaremos actuando porque nos vemos a nosotros mismos nuestras propias miserias. Al vernos nosotros mismos nuestras propias miserias, también vamos a actuar conforme a las miserias que vemos en la humanidad. Y estoy hablando precisamente en términos de la mirada de Dios hacia nosotros. Analicemos la palabra verdad, en hebreo, que es emet, significa certeza, veracidad, confiabilidad, firmeza, ausencia de engaño y mentira. Recuerden siempre que la verdad es un absoluto, así como lo es la luz. Por ejemplo, la verdad es un absoluto. ¿Qué es la mentira? La mentira es ausencia de verdad, ¿sí? Ausencia de verdad. Entonces, la verdad es un absoluto, la mentira no. Como lo es la luz. La luz es un absoluto. La oscuridad es ausencia de luz. Y así, aquellas cosas que tenemos que diferenciar entre lo que es absoluto y lo que no es absoluto. ¿Sí? Entonces, la verdad es un absoluto. Por eso, Jesús dijo en Juan 14:6 que Él es la verdad. Él es la verdad, no que tiene la verdad. Él tiene la verdad porque Él es esencialmente la verdad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios, estamos creyéndole al único veraz, al único verdadero, al único que nunca va a mentir, porque así lo dice la Biblia, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentir, ¿sí? Dios es santo, Dios es justo, eso es en esencia. Esencialmente Dios es santo y es justo, pero usa de misericordia por causa del pecado del mundo. Fíjense ustedes,
la santidad de Dios no le permite tener contacto con el pecado. El pecado es una barrera, ¿sí? que se ha colocado entre nosotros y Dios, o que se colocó entre nosotros y Dios desde el huerto del Edén. Adán y Eva pecaron, esa barrera que es el pecado, cayó entre nosotros y Dios, entre la humanidad y Dios, como es santo y justo, no tiene nada que ver, ni se mezcla, ni tiene contacto con el pecado, ¿sí? Ni con el pecado, ni con el pecador. Pero Dios tenía que hacer algo, ¿sí? Precisamente porque ha amado al ser humano. Su santidad no le permite tener contacto con el pecado. Su justicia condena el pecado y la maldad. La justicia de Dios condena el pecado y la maldad. Entonces, acá es donde comienza el problema para el ser humano. Según Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Si por su santidad y justicia ya condenó al pecador, no existiría el ser humano. Si fuese por su santidad y por su justicia, el ser humano ya no existiría. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. El ser humano está condenado por su propio pecado, por su propia maldad. Ahora bien, todos estábamos condenados, porque la ira de Dios estaba sobre nosotros por desobedientes, ¿sí? Pero intervino su misericordia y retuvo su ira. Fíjense ustedes que casi, podríamos decir, 4000 años retuvo su ira y retuvo su ira hasta que la descargó sobre su Hijo en la cruz y expió nuestro pecado cargándolo sobre su inocente Hijo. Fíjense, desde Adán y Eva hasta que Jesús colgó de la cruz, Dios estuvo reteniendo su ira sobre la humanidad. ¿Por qué? Por misericordia, porque vio nuestras miserias y vio que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Entonces vino en nuestro socorro, vino a nuestro auxilio. Por eso puso a su Hijo en la cruz del Calvario, para que Él, por medio de su sangre derramada y por medio de su muerte, expiara nuestro pecado, es decir, quitara nuestro pecado del medio, quitara ese abismo que había entre nosotros y Dios, para que Él pudiese acercarse a nosotros, ¿sí? Alguien tenía que pagar el pecado. Si la paga del pecado es muerte, entonces alguien tenía que pagar el precio por el pecado. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo su Hijo. O lo hizo su Hijo cargando el pecado del mundo en la cruz. Por eso el apóstol Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, o que carga, mejor dicho, que carga el pecado del mundo. Bien, fíjense. Nosotros estábamos condenados. Nosotros estábamos condenados por nuestro pecado. Dios envía a su Hijo a la cruz, carga sobre él el pecado del mundo. ¿Para qué? Para que el pecado no se podía disolver, el pecado no podía desaparecer. Alguien lo tenía que cargar y borrar el pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Puso a su Hijo en la cruz, su Hijo cargó con el pecado del mundo, el justo por los injustos pagó, para llevarnos a Dios, dice el apóstol Pedro. Entonces, veamos ustedes, por la misericordia y la verdad se expía el pecado. Ahora, no se pueden divorciar la misericordia y la verdad. Las dos cosas tienen que ir juntas. En un tiempo eran paralelos hasta que en algún momento en la cruz se unieron. La misericordia de Dios decía la misericordia de Dios retuvo la ira de Dios hasta descargarla sobre su Hijo. La verdad de Dios decía que la paga del pecado es muerte, que nosotros teníamos que pagar el precio por nuestro pecado. Pero como Dios amó tanto al mundo, dio a su Hijo, ¿para qué? Para que nosotros no fuéramos condenados, sino
sino que fuéramos libres de ese pecado, ¿sí? Fuéramos limpiados de ese pecado. Y la única forma que podíamos ser limpiados de ese pecado era si un inocente pagaba el precio por este pecado. Entonces, ¿cómo se muestra cómo se muestra nuestra mayor culpabilidad? Demostrando que hubo un inocente que pagó el precio del pecado de los culpables que éramos nosotros. Entonces Dios en la cruz unió, en la cruz se reunieron la misericordia y la verdad. La verdad decía que nosotros teníamos que pagar el precio por nuestro pecado. La misericordia de Dios decía que un inocente iba a pagar el precio por nuestro pecado, para que nosotros, los culpables, fuéramos declarados justos y libres, precisamente de la ley del pecado. Bien, ahora bien, vamos a esto. Cuando nosotros vemos que la misericordia de Dios retuvo la ira hasta que la descargó sobre su Hijo en la cruz y expió nuestro pecado cargándolo sobre su Hijo, ¿por qué? Porque Él nos vio en nuestras miserias. Antepuso su misericordia sin comprometer la verdad. Antepuso su misericordia sin comprometer la verdad, porque Dios no dejó de ser veraz. Dios no dejó de ser veraz. El hecho de que usara de misericordia, nos viera en nuestras miserias, no quita que Dios no siga siendo veraz, porque todo lo que promete cumple. ¿Por qué nosotros confiamos en el Dios único y verdadero, creador de los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay? Porque es veraz, porque lo que Él dice es así, lo que Él ha escrito es así, eso no cambia. La verdad dice que deberíamos morir en nuestro propio pecado, eso dice la verdad de Dios. Pero la misericordia buscó el medio para perdonar la transgresión. ¿Ven ustedes? Por eso dice que Jesús era el Cordero inmolado de antes de la fundación del mundo. Dios conoce, Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Es omnisciente porque conoce todas las cosas. Él conoce el futuro, Él conoce el futuro como un eterno presente. Para Él el futuro es historia. Entonces, como Él ya conoce todo lo que somos y todo lo que tenemos, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? Sabiendo que la humanidad se iba a descarriar, sabiendo que la humanidad iba a tomar sus propios caminos, porque Dios ha dado Dios le dio a Adán y Eva libre albedrío. A Adán y Eva solamente le dio libre albedrío. No sé si ya lo he explicado alguna otra vez, pero solamente a Adán y Eva les dio libre albedrío. Eso significa que Adán y Eva tenían todo para disfrutar, tenían todo para comer y tenían un solo mandamiento. Eso hace el libre albedrío. Tenían un solo mandamiento. Por eso siempre digo que en Adán y Eva, cuando pecaron, perdieron lo más precioso que tenían, que era el libre albedrío. Lo más precioso que Adán y Eva tenían no era el huerto. Lo más precioso que Adán y Eva tenían era el libre albedrío. El libre albedrío es solamente demostrable porque tenían un solo mandamiento, que era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ustedes dicen, pero ¿para qué Dios puso un árbol del conocimiento del bien y del mal y les dijo que no comieran de ese porque de cierto moriría? Lo que Dios les estaba dando a ellos era libre albedrío, libertad de decisión. Ellos podían comer de ese árbol o podían no comer. Ya tenían de antemano el conocimiento de que el día que comieran, no solo se le abrirían los ojos y entenderían el bien y el mal, sino que morirían. Y morir, en este caso, era primeramente
morir espiritualmente, porque eran inmediatamente, en cuanto comieran de ese árbol, la desobediencia de Adán y Eva traería sobre ellos la oscuridad total del pecado. Entonces, ¿qué sucede? Dios les dice, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque de cierto el día que coman morirán. Lo que les estaba diciendo, en el mismo momento en que ustedes desobedezcan, serían separados de Dios. La muerte espiritual es separación de Dios. Luego la muerte espiritual traería la muerte física. Entonces, con el correr de los años, Adán y Eva morirían por causa de que primero habían muerto espiritualmente. Alguien tenía que arreglar eso, ¿sí? Por supuesto, cuando Cristo vino a la cruz y murió y resucitó, el problema de la muerte quedó solucionado para los creyentes. Para todo aquel que le cree, el problema de la muerte fue solucionado. Ahora, observen esto, por favor. El libre albedrío solamente fue para Adán y Eva. A partir del momento en que Adán y Eva tuvieron hijos, cada vez que un hombre y una mujer se unen, el pecado de ese hombre y de esa mujer pasa a la siguiente generación. Y así, todas las generaciones desde Adán y Eva nacen del todo en pecado. ¿Qué sucede? Que ya no hay libre albedrío después de Adán y Eva, porque la humanidad no tiene totalmente libre decisión, aunque puede decidir en ciertas cosas, pero recuerden ustedes que el libro de Efesios dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces el muerto no decide, el muerto en delito y pecado no decide. Lo que decide por él es el pecado que está en la persona, eso es lo que decide por él. Siempre la persona está determinada por algo, está determinada por pensamientos y acciones, está determinado por eso. A diferencia de Adán y Eva, que tenían un solo mandamiento, cuando Dios establece la ley de Moisés, se establecen 613 mandamientos, entonces ya no hay libertad, porque cada uno de esos mandamientos, trae consigo una obligación. Cuando se transgrede un mandamiento de esos, por consiguiente se transgrede toda la ley. El que transgrede la ley en un punto se hace transgresor de toda la ley. Es como comenzar de nuevo. Entonces, de esa forma Dios demuestra que el hombre no puede salvarse a sí mismo, el hombre no puede justificarse a sí mismo. Nunca podrá ser declarado justo por sus obras delante de Dios, porque los estándares de la santidad de Dios no le permite al hombre llegar a ese estándar, porque el hombre es pecador de por sí, entonces siempre está determinado por algo, no hay libre albedrío. Tenemos libertad de decisión, ¿Sabemos diferenciar entre el bien y el mal? Sí, todos sabemos diferenciar entre el bien y el mal, pero ¿siempre actuamos bien? No, porque algo nos está determinando siempre. Por eso no hay libre albedrío. Quería aclarar eso para mostrarles a ustedes que por la misericordia y la verdad se expía el pecado. Era necesario que la misericordia y la verdad se unieran en la cruz. Ahora, sigamos observando esto. Miren qué maravilloso es esto. Nos vio en nuestras miserias, antepuso su misericordia sin comprometer la verdad. Dios antepuso su misericordia, es decir, retuvo la ira, ¿sí? Retuvo su ira hasta que Jesús colgara en la cruz y descargó su ira en su Hijo. Entonces, por medio de su Hijo hizo misericordia sobre nosotros, ¿sí? Antepuso su misericordia sin comprometer la verdad. La verdad dice que deberíamos morir en nuestro propio pecado, pero la misericordia buscó el medio para perdonar la transgresión. Dios miró a la humanidad, no encontró a nadie que se pusiera entre él y el pecado del hombre, o que pagara el pecado del hombre, y puso sus ojos sobre su Hijo. Y a su Hijo envió a la tierra para que pagara el precio por nuestro pecado. Un inocente por los culpables. Un justo por los injustos. Porque la única forma de reconciliar a esta creación
con el Dios creador era si alguien pagaba el precio de la reconciliación. ¿Qué hizo Dios? Puso los ojos sobre su Hijo y su Hijo fue el reconciliador, el puente entre nosotros y Dios. Por eso la palabra que se usa en el catolicismo romano como sumo pontífice, la palabra de sumum pontificex es el hacedor de puentes o el gran hacedor de puentes. Y el único sumo pontífice o el único pontíficex que tenemos, el único hacedor de puentes que tenemos, o el que hizo el puente porque él era el puente, es Jesús. Aquí no hay ningún papa, ningún cardenal, ningún obispo que se pueda llamar sumo pontífice. El único sumo pontífice que tenemos, o sumo sacerdote, es Jesús, que es el que hizo el puente para que entre Dios y la humanidad hubiese un puente para poder unir y reconciliar todas las cosas. Había un gran abismo entre nosotros y Dios, y ese abismo fue estrechado por un puente, fue atravesado por un puente. Jesús hizo, por medio de su cruz, hizo el puente entre nosotros y Dios y reconcilió todo lo que estaba divorciado de Dios. ¿Bien? Dios es misericordioso, pero también es veraz y nos salvó por su misericordia, no por nuestra justicia, porque no hay nada bueno en nosotros. Vamos a ver Tito 3, 4 al 7. Tito 3, 4 al 7. Vamos a la carta de Pablo a Tito. Vamos a ver. Miren qué maravilla que es esto. Qué maravilla que es esto. Dice, pero cuando se manifestó la bondad y la benevolencia de nuestro Salvador, allí en ese paquete de cosas, por decirlo así, es la misericordia de Dios, la bondad y la benevolencia de Dios, nuestro Salvador, de Dios, nuestro Salvador. Entendamos esto, la salvación no es nuestra, la salvación es de Dios. Dios es el que salva y el que mantiene a las personas en la salvación, es el sostenedor. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Eso hace la diferencia, ¿sí? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Por qué? Porque no había nada en nosotros. Dios por su gracia nos salvó. Lo único que aportamos nosotros fue el pecado. ¿Por qué? Porque éramos merecedor de la muerte y sin embargo nos dio vida. Eso hace la diferencia. Dice, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, a eso le llamamos nuevo nacimiento, ¿sí? A eso le llamamos nuevo nacimiento, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo. El medio para que Dios hiciera esta obra fue Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, volvamos al principio. Dice en el verso 4, la benevolencia de Dios, nuestro Salvador. Dios el Padre, nuestro Salvador. Pero el verso 6 dice, abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios el Hijo, nuestro Salvador. Así que estaban interviniendo Dios el Padre y Dios el Hijo en nuestra salvación. ¿Bien? Y el Espíritu Santo, que fue el que hizo la regeneración en nosotros, nos lavó para la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Por eso, en un tiempo, estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando fuimos salvados, de pronto nacimos a una novedad de vida, a una nueva vida, ¿sí? Para que habiendo sido declarados justos por su gracia, esto es otra cosa, nosotros no podíamos declararnos justos por nosotros mismos. Él nos tuvo que declarar justos. Fíjense que a su Hijo, un justo, lo hizo injusto
para que nosotros, los injustos, fuéramos declarados justos. Parece un trabalengua, pero esta es la obra grandiosa que Dios hizo a favor de nosotros. ¿Bien? Entonces, para que habiendo sido declarados justos por su gracia, es decir, favor inmerecido, tampoco es un regalo, sino es un favor inmerecido. Es un favor que nos hizo Dios sin que nosotros nos mereciéramos, ¿sí? Fuésemos hechos en esperanza herederos de la vida eterna. ¿Qué sucede con esto? Que nosotros ya tenemos la vida eterna. Sí, claro que tenemos la vida eterna, pero resulta que no está completo. O sea, la vida eterna es ya desde el momento en que nacimos de nuevo, es vida eterna. Pero todavía el plan de redención no está completo. Esto será cuando la iglesia del Señor esté totalmente en su presencia. Entonces estará completo todo, herederos de la vida eterna. ¿Qué sucede? Que hay una herencia más allá del sol que nos está esperando. Lo que nosotros tenemos aquí en la tierra simplemente es la esperanza de la vida eterna. Todavía no está completo. Ahí es donde actuó la misericordia y la verdad que expía el pecado, ¿sí? Estamos hablando de la misericordia y la verdad que proviene de Dios. También hay algo que nosotros tenemos que hacer, pero todavía no llegamos allí. La misericordia y la verdad actúan juntas, actúan juntas en Dios a favor de los pecadores. Miren lo que dice Salmo 85, 10. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron. Fíjense que Salmo 85, 10 está escrito casi 1000 años antes de que Jesús viniera a la cruz o muriera en la cruz. Entonces esto es profético. Ahora, también es escatológico. Y ahora lo voy a mostrar. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. En la cruz se unieron la misericordia y la verdad, pero también se unieron la justicia y la paz. ¿Recuerdan ustedes que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo? Donde no hay justicia, no hay paz. Y donde no hay paz, no hay gozo. ¿Por qué hoy hay tanta tristeza en el mundo? ¿Por qué hay tanta desazón, suicidio, muerte? Porque no hay justicia. No, mejor dicho, porque no hay paz. ¿Y por qué no hay paz en el mundo? Porque no hay justicia. Entonces, la justicia produce paz. Cuando las cosas son justas, eso produce paz. La justicia diría que todos los culpables tendrían que pagar el precio por la culpabilidad. Si todos los culpables pagaran el precio por su culpabilidad, entonces la gente tendría paz. Y donde hubiese paz, habría gozo, habría alegría. ¿Por qué es que el mundo está así como está? Porque no hay paz. ¿Y por qué no hay paz? Porque el hombre es injusto. Porque este sistema perverso es injusto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que sucede dentro del hombre o dentro de las personas cuando se comete una injusticia? Digamos, una persona mata, o una persona viola, una persona destruye una vida, y esa persona no paga las consecuencias por esto. ¿Qué es lo primero que uno quisiera que sucediera con un transgresor de la ley, con un violador, con un asesino, con cualquier clase de persona perversa? Uno lo primero que desearía, ¿sí?, es que muriera o que pagara exactamente de la misma forma que hizo, de la misma forma que hizo el delito. Por eso había una ley establecida en el viejo pacto, que era ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, que eso se llamaba la ley del talión, que significa que una persona pagara las consecuencias del daño que hizo, pagara exactamente por el daño que hizo, muerte por muerte.
siempre y cuando la persona fuese culpable, por supuesto, fuese hallada culpable. ¿Qué sucede? Que esa ley Dios la había establecido precisamente para un pueblo que viviría dentro de una tierra que Dios mismo le había dado. La tierra de Israel, la nación de Israel, la ley de Dios o la ley de Moisés dada a Israel. Así es como vivió como vivió Israel hasta la cruz. El hombre transgredió todas esas leyes, inclusive el pueblo judío transgredió todas esas leyes, ¿y qué pasó? Pagaron las consecuencias. Por eso Dios dijo, por eso el apóstol Pablo inclusive dice en el libro de Romanos, que si Dios no hubiese tenido misericordia, si Dios no hubiese tenido misericordia de Israel, o misericordia de los hebreos, a lo que hoy nosotros llamamos judíos, como Sodoma y Gomorra habríamos venido a ser. Es decir, hubiesen desaparecido del mapa, pero Dios, como tuvo una promesa e hizo una promesa sobre el pueblo de Israel, dice, dejó remanente, dejó un poco de ese pueblo para que la ley, para que la palabra de Dios o la promesa de Dios se cumpliera. Dios tuvo misericordia de ese pueblo y la verdad de Dios decía que ese pueblo por su pecado tendría que haber desaparecido. Sin embargo, la misericordia de Dios hizo que ese pueblo no desapareciera, sino que fíjense, si ustedes no creen en un milagro, si ustedes no creen en un milagro de Dios, no conocen la historia de Israel. Si ustedes creen en los milagros, miren el pueblo de Israel o el pueblo de los hebreos y verán ustedes allí el mayor de los milagros que pudo haber sucedido. Cómo Dios guardó ese pueblo año tras año, siglos tras siglos, para que ese pueblo no desapareciera por causa de la promesa que Dios le hizo a un hombre, a Abraham, el padre de los hebreos. ¿Ven ustedes? Ahora bien, sigo con esto. Entonces, Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Fíjense ustedes que la justicia y la paz estaban divorciadas, pero en la cruz se hizo justicia, o Dios ajustició a su Hijo, y la paz y la justicia se unieron. Ahora, esto también es escatológico porque esto es algo que todavía no se ve completamente. ¿Nosotros vemos misericordia y verdad en el mundo? No. ¿Vemos justicia y paz en el mundo? No. Pero tiene un cumplimiento escatológico que es en el reino milenial, ¿sí? Después de la gran tribulación, en la segunda venida del Señor, cuando Él venga a establecer la justicia va a reinar. ¿Por qué? ¿Reinará la justicia? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús la establecerá, la impondrá la justicia, entonces habrá paz, porque Dios mismo impondrá la justicia a través de Cristo, ¿sí? Ahora bien, el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 3, verso 1 al 4, Salomón exhorta a su hijo a que nunca se aparte de la misericordia y verdad. Vamos al capítulo 3 de Proverbios. Vamos a mostrar que en muchas partes, yo voy a tocar solamente un par de versículos, pero en muchas partes la misericordia y la verdad van juntos, ¿sí? Siempre están juntas la misericordia y la verdad como si fuesen dos rieles de una misma vía. Capítulo 3 de Proverbios 1 al 4. Dice, aquí está Salomón escribiendo, dándole un mandamiento, luego asentándolo sobre papel o sobre papiro, a su hijo, ¿no? A su hijo Roboam, probablemente a su hijo Roboam. Hijo mío, no olvides mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué es lo que dice Proverbios 10:27? El temor de Yahvé aumenta los días. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello.
como si fuese un adorno. La misericordia y la verdad, ¿vieron? Hablando siempre en un contexto oriental, ¿sí? Un collar o una joya siempre, siempre se tiene que ver, es un adorno, ¿sí? Mayormente en ese tiempo, cuando la plata y el oro eran valiosos, pero la gente podía andar por la calle con un objeto de plata o de oro y no había el problema que hay hoy. Hoy salís con un collar de oro a la calle y te cortan el cuello y te dejan sin cabeza por causa del collar. Pero dice, átalas a tu cuello, como si fueran un adorno. La misericordia y la verdad tiene que ser como un adorno en las personas, ¿sí? Principalmente en aquellos que entienden que Dios ha sido misericordioso y veraz, que Dios es misericordioso y veraz, ¿sí? Y Él tuvo misericordia de nosotros. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y del hombre. Juntas, misericordia y verdad. ¿Ven? Salomón exhorta a su hijo a que nunca se aparte de la misericordia y la verdad. La segunda parte de Proverbios 16:6 asegura que solamente temiendo a Dios una persona se aparta del mal. Vamos a Proverbios 16:6. Vamos a ver. Dice, por la misericordia y la verdad se expía el pecado. Esta es la mejor traducción que he leído, la más hermosa traducción que he leído, porque muestra no solo que la misericordia y la verdad de Dios expió el pecado del hombre, sino que el hombre que hace misericordia y verdad puede expiar el pecado de otro, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que todos pecamos contra todos, muchas veces todos pecamos contra todos. Y cuando alguien peca contra nosotros, la verdad dice que tiene que pagar las consecuencias por el pecado. Sin embargo, la misericordia que hace, perdona. La misericordia perdona. Entonces, ¿y qué hace? Expía o echa lejos. Expiar es enviar lejos. Echar tras las espaldas, es olvidar el pecado. Entonces una persona misericordiosa y veraz, ¿qué hace? Expía el pecado del otro. La otra persona peca contra mí y yo tengo que hacer misericordia. La verdad diría que tiene que pagar por el pecado que está haciendo. La misericordia que hace, perdona y olvida y echa atrás el pecado. Entonces ya no hago culpable a la otra persona, sino que me libero de cargar con la culpabilidad de la otra persona. Entonces dice, por la misericordia y la verdad se expía el pecado. Y mediante el temor de Yahvé se aparta uno del mal. Esto es importante poder comprender en la segunda parte de esto. Mire, la segunda parte de Proverbios 16:6 asegura que solamente temiendo a Dios una persona se aparta del mal. La pregunta es, ¿cualquier persona teme a Dios y se aparta del mal? Mi pregunta en esta noche, para que ustedes la respondan del otro lado, hasta que la responda yo. ¿Cualquier persona teme a Dios y se aparta del mal? ¿Todo el mundo lo hace? No. La respuesta es no. Solo aquellos que conocen a Dios y su palabra. Solo aquellos que conocen a Dios y su palabra son los que temen a Dios y se apartan del mal. Los que han tenido un encuentro con el Cristo resucitado son los que realmente tiemblan delante de Dios y se apartan del mal. Toda persona que conoce, fíjense, que una persona que blasfema, que niega a Dios, es porque no ha tenido un encuentro personal con el Dios creador de los cielos y la tierra. Una persona que no teme a Dios es una persona que cree que Dios es chiquitito. Está sentado allá en el cielo, nunca va a intervenir aquí. Como Dios es chiquitito, entonces yo puedo enfrentarlo.
Pero cuando una persona comienza a entender la majestuosidad, su poder y deidad, tanto que una persona puede entender tanto su poder como deidad, entonces la persona entra en temor de Dios. Y cuando hablo de temor, no estoy hablando de terror, ¿sí? Lo cual sería buenísimo que la gente tuviese terror delante de Dios y se arrepintiera de sus pecados por terror. Sería muy bueno, pero no lo hace. Fíjense ustedes que les voy a demostrar ahora que en un futuro el corazón de la gente se va a endurecer tanto que en un futuro Dios se va a mostrar en todo su poder y la gente ni aún así se va a arrepentir. Miren ustedes, es gravísimo esto, es gravísimo. Pero miren, la respuesta es no. Solo aquellos que conocen a Dios y su palabra, los que han tenido un encuentro con el Cristo resucitado, son los que realmente tiemblan delante de Dios y se apartan del mal. Y esto es progresivo. El corazón de la humanidad se endurece cada día más contra Dios hasta llegar al punto en que el castigo de Dios también se endurecerá. Fíjense, el corazón del hombre se va endureciendo cada día más. El corazón de la humanidad se endurece cada día más. Ustedes pueden observar en el mundo y su alrededor la dureza del corazón de la humanidad, tanto de los hombres como de las mujeres. Pero se endurece progresivamente tanto que va a llegar el tiempo en que Dios va a castigar a esta humanidad por su pecado y ni aún así la gente se va a arrepentir. Vamos al libro de Apocalipsis para demostrar esto, ¿no? Progresivamente. Recuerden que Apocalipsis es la revelación de las cosas de los que van a suceder en los últimos tiempos. Ahora vamos a Apocalipsis y veamos si esto no es así. Vamos a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16 es terrible. Terrible porque está en el último momento de las 7 copas de la ira, está en el último momento, en la sexta y en la séptima. Miren ustedes. Les dije 16, 7 al 11. Dice: y oí al altar que decía: sí, Señor Todopoderoso, justos, presten atención a esto, justos y verdaderos son tus juicios. Dios, cuando hace justicia, Él no se equivoca, Él no erra, hace justicia por sus justos juicios. Él es justo con los juicios que Dios hace, que Él hace. Dice el 8. El cuarto derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Fíjense que para esto han pasado, ya para este momento, han pasado 6.000 años y es el inicio del último milenio, ¿sí? Del último milenio. Está en los 6.000 años. 6.000 años que Dios ha venido soportando a la humanidad y soportando el pecado de la humanidad. Entonces, ahora se desata, es la última parte de lo que se llama la tribulación y la gran tribulación, que esto está pronto a suceder. Los primeros 3 años y medio es la tribulación y los últimos 3 años y medio es la gran tribulación. Cuando las personas entren a la gran tribulación, ya será porque Dios está enjuiciando a la humanidad. La primera parte de estos 7 años de la tribulación y gran tribulación, los primeros 3 años y medio, va a hacer la humanidad una élite gobernada por el anticristo. Va a ser va a ser un tiempo en que el anticristo y el nuevo orden mundial estarán de acuerdo precisamente para gobernar esa élite, ese pequeño grupo de dueños del mundo, va a gobernar sobre toda esta humanidad. Esos son los primeros 3 años y medio. Pero en la segunda parte de los 3 años y medio es cuando Dios va a desatar
las 7 trompetas y las 7 plagas y las 7 copas de la ira, ¿sí? Ustedes van a encontrar allí las 7 trompetas, van a encontrar las 7 trompetas, van a encontrar las 7 copas de la ira. Lo van a encontrar en los capítulos del 7 al 16 más o menos. Van a ver ustedes, las 7 copas de la ira. Entonces acá estamos ahora en la cuarta y en la quinta, en la quinta y en la sexta copa de la ira. La ira de Dios se está volcando sobre la humanidad. Entonces ahora es Dios el que está interviniendo y volcando su ira sobre la humanidad. Y fíjense ustedes lo que sucede. Dice, el cuarto derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron abrasados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios. ¿Se arrepintieron? No se arrepintieron, blasfemaron contra Dios, ¿sí? Que tiene el poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino quedó oscurecido y se mordían de dolor la lengua. Pero fíjense lo que dice el 11. Pero aún así blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. Miren ustedes, son reunidos ahora, los ejércitos son reunidos alrededor de la ciudad santa, es decir, alrededor de Jerusalén. Son reunidos en el valle de Armagedón o Har Megiddo, que es un valle que está muy cerca ahí de Jerusalén, porque ahí va a estar el anticristo con todo su ejército, que van a luchar contra los reyes del oriente, es decir, contra esos 200 millones de soldados que vienen del oriente, es decir, de China, Japón, todos esos lugares. Y se van a reunir ahí en el Valle de Megiddo, que esto será la Tercera Guerra Mundial. ¿Todos para qué? Para ver quién vence y quién va a conquistar la ciudad santa, la de Jerusalén, y luchar contra Dios y su Cordero. ¿Sí? Fíjense ustedes la necedad de la humanidad querer luchar contra el Dios del cielo. Fíjense ustedes. Apocalipsis 6, 7 al 11 y verso 21 también. Miren, verso 21 lo que dice. Y del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. ¿Saben cuánto es el peso de un talento? 37 kilogramos. Cada granizo que va a caer en ese momento pesará 37 kilogramos, alrededor de 37 kilogramos. ¿Pero qué dice? Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga de este era sobremanera grande. ¿Se arrepintieron? No se arrepintieron. ¿Se apartaron del mal? No se apartaron del mal. ¿Temieron al Dios del cielo que estaba derramando su ira sobre ellos? No temieron a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el hombre o la humanidad, cada vez que va pasando el tiempo, el corazón del ser humano se va endureciendo más y más. Cuidado, tengamos cuidado. Entonces, ¿cualquier persona teme a Dios y se aparta del mal? La respuesta es no. Solo aquellos que conocen a Dios y su palabra. Los que han tenido un encuentro con el Cristo resucitado son los que realmente tiemblan delante de Dios y se apartan del mal. El corazón de la humanidad se endurece cada día más contra Dios hasta llegar al punto en que el castigo de Dios también se endurecerá. Eso lo vimos ahí en Apocalipsis 16. El consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? El consejo de Dios es: arrepiéntanse de sus pecados mientras hay tiempo. Arrepiéntanse de sus pecados mientras hay tiempo. Porque el temer a Dios los apartará del mal. Proverbios 8:13 dice: el temor de Yahvé es aborrecer el mal
La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, el temor de Yahvé es aborrecer el mal. Una persona que no aborrece el mal no tiene temor de Dios. ¿Bien? El mandamiento de Salomón a su hijo es que tema a Dios y se aparte del mal. Proverbios 3, 7 y 8, y con esto terminamos. Proverbios 3, 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétanos a tus huesos. Teme a Dios y apártate del mal, porque eso será medicina para tu propia vida. Teme a Dios y apártate del mal, porque eso será medicina para tu vida. El temor de Dios, entonces, para cerrar este Proverbios 16, 16:6 que hemos visto, el temor de Dios nos aleja del mal, nos hace misericordiosos y nos hace veraces. La gente puede confiar en nosotros, puede confiar en nosotros. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios nos hace misericordiosos y veraces. Hasta aquí quiero llegar con esta simple y sencilla enseñanza. Espero que les sea útiles, espero que les sea útil y que podamos aplicar la palabra de Dios para tener mejores vidas. Entonces recuerden siempre lo que dice el proverbio que hemos tomado de base, ¿sí? El temor de Dios, ¿sí? Añade días de vida o nos da una buena vida, ¿sí? El temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado de aquel lado, gracias por haberme acompañado, no haberme dejado solo. Espero que estas palabras que he podido compartir con ustedes en esta noche les hayan sido útiles y nos estamos viendo en el próximo video que podamos subir. Recuerden ver los posteos que vamos haciendo en el Facebook. Allí vamos subiendo verdades. Me gusta el debate, me gusta que pregunten, me gusta inclusive cuando alguien se opone o tiene un pensamiento diferente, porque de esa forma activamos también el intercambio de pensamientos. Lean los posteos, porque para eso los escribo, para que ustedes puedan leerlos. Estamos constantemente a su servicio y constantemente también tratando de enseñar tan fielmente como nos sea posible. ¿Podemos equivocarnos? Claro que podemos equivocarnos. Y para eso estamos todos en el cuerpo de Cristo, para edificarnos. Los amo y nos estamos encontrando en el próximo video o en el próximo posteo. Gracias, bendecidos.